Buenas tardes, mi nombre es Wincer Rojas. Soy actualmente servidor de la Iglesia Camino de Salvación, que está ubicada en Guateque, Boyacá. Esta iglesia tiene la cobertura de transformación internacional, pero yo vivo en la ciudad de Bogotá. El motivo de esto es empezar a impactar con el testimonio de vida que Dios me ha permitido tener. Quiero llegar a la vida de muchos jóvenes, quiero llegar a la vida de muchas familias y poderles decir, hay un Dios que restaura, hay un Dios que libera, hay un Dios de lo sobrenatural, hay un Dios que salva a las familias, porque las familias son un diseño que está siendo muy perseguido. Mi testimonio está dividido en tres partes. Por favor, si usted puede, ahí donde esté, el que está escuchando, anotar los diseños que Dios le va a empezar a entregar mientras yo cuento mi testimonio, porque estoy seguro que Dios le va a hablar a su vida y le va a explicar y le va a entregar algunos diseños para la lucha que usted tiene con su casa. Quiero empezar contando, mi madre ya no está con vida, mi padre está aún con vida, pero es un padre que tiene una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Yo llego a la vida de mis padres siendo el segundo, el menor de un hogar, mi hermana siendo la mayor. Ambos somos personas que desde el vientre nos perseguían muchas situaciones. Yo aquí quiero hacerle una pregunta a usted. Quiero que usted piense muy bien qué pasó en los 9 meses de embarazo, en esos 9 meses de gestación, tanto de su vida como en la vida de sus hijos. ¿Qué situaciones persiguieron al vientre? ¿Qué situaciones persiguieron a su hijo o a su hija? Porque desde el vientre, desde el primer momento en que el bebé es gestado, usted ya puede notar la persecución. Puede ser la persecución de la muerte o puede ser la persecución emocional, porque hay embarazos que son muy atacados emocionalmente, hay otros que son atacados con peligros de aborto. Entonces, hágase esta pregunta en su corazón. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando leemos en la Biblia, en Génesis 25, del 24 al 26, habla donde está la historia de Esaú y Jacob. Si usted logra notar en el versículo 26, dice que Jacob salió del talón de Esaú. Esto nos habla de que hubo una guerra en el vientre por la primogenitura. Entonces, con esto solo dejo para que usted pueda entrar en materia. No voy a profundizar mucho en esto, sino quiero seguir contando parte de mi testimonio. Cuando ya llegó a la vida de mis padres, ellos son personas muy, muy jóvenes. Entendiendo esto, mis padres no se amaban. Eran dos personas vacías que buscaban llenar vacíos emocionales. Eran personas que bailaban mucho, disfrutaban su vida, se conocen en una discoteca en el sur de Bogotá. Ellos empiezan a vivir, se van a vivir muy jóvenes, pero la historia es muy, importa mucho la historia porque mi mamá se va a vivir con mi papá con mentiras. Después de que ellos están viviendo, ella le dice que está embarazada de mi hermana mayor, pero mi madre no estaba embarazada. Meses después queda embarazada y ya cuando mi padre iba a dejar a mi mamá, ellos se iban a separar. Yo llego a la vida de mis papás. Yo era el segundo embarazo. Por lo general hay muchos segundos embarazos que son de bendición y son para restaurar matrimonios. Pero resulta que una persona cercana a la familia, muy muy cercana, le dijo a mi padre, y no cercano por el lado de la familia de mi papá, sino por la familia de mi mamá. Esta persona le dijo a mi padre que yo no era hijo de él, que yo no era hijo de él, sino que mi mamá tenía un amante. Al ella hacer esto, deja una semilla de rechazo sobre la vida del vientre y la vida de mi padre, porque mi papá automáticamente acepta el hecho de que yo no soy hijo de él, y él empieza a soltarnos, y él empieza a dejarnos a un lado, y él se refugia solo en mi hermana mayor, en la niña de la casa. Él ama mucho a mi hermana, pero era difícil aceptar el hecho porque ya se había sembrado una semilla. Pregunta, pregúntate ahí, ¿qué palabras sembraron en tu embarazo? ¿Qué palabras fueron semillas fuertes para el vientre? Porque estas cosas, aunque no lo creas, sí tocan el corazón y sí tocan al bebé, porque el bebé está siendo formado en el vientre y aún las palabras forman al bebé. Entonces, yo llego a la vida de mis padres y cuando yo empiezo a llegar a la vida de mis padres, me contaba la historia a mis padres y también mis abuelos que mi papá y mi mamá se peleaban muchísimo, ellos se separan, hubo un tiempo en el que están separados y cuando ellos intentan volver a retomar, a vivir juntos, a estar en familia, era imposible porque ya mi madre era una mujer con un carácter muy fuerte
y peleaban muchísimo. Era una mujer que peleaba tanto con mi papá que la casa se volvía un infierno. Yo no tengo memoria de esto porque yo era muy pequeño, yo tenía meses de nacido. Mi hermana sí tiene parte de memoria de esto, ella logra recordar algunas cosas de la infancia porque la marcaron a ella en la forma en que peleaban nuestros padres. Cuando crecemos, nosotros crecemos no siendo criados y formados por una mamá y un papá, sino por la familia. Entonces a nosotros nos criaba un tiempo una mamá, un tiempo una mamá eh, que no era nuestra mamá, sino un tiempo era nuestra tía, la hermana de mi papá, otro tiempo eran las tías por parte de mi mamá, que eran sus hermanas, y en otro tiempo eran mis abuelos. Crecimos siempre siendo formados la mayor parte de nuestra vida por nuestros abuelos. Mi abuela nos cuidó toda la vida, ella tenía un jardín en el que ella nos formó, nos dio crianza y nosotros crecimos bajo la sombra de nuestros abuelos, pero nunca supimos qué era crecer bajo el amor de un padre y bajo el amor de una madre. Nuestro papá era un hombre muy trabajador, pero él se desaparece de nuestra vida por un año, año del cual la familia hasta el día de hoy se preguntaba qué pasó con la vida de mi papá, por qué se fue un año. Pero después de mucho tiempo, cuando yo ya me entrego al Señor, Él habla y confiesa lo que pasó. Él abre su corazón y nos cuenta que parte de lo que Él se fue porque Él no aceptaba el hecho de que yo era hijo de Él y de que no había logrado sostener una familia, sino que su hogar se rompió totalmente. Mi padre sí venía de un hogar funcional. Mi padre no venía de un hogar de maltrato, sino de un hogar de mucho amor. Basados en esto, cuando ya empezamos a crecer y empezamos a entender quién nos cría, quién nos forma, entendemos que hay algo muy fuerte en el rechazo, hay algo muy fuerte que nos marca. Y por eso hay muchos jóvenes que cuando crecen, ellos se refugian en las pandillas o se refugian en los amigos, en alguna cultura, porque eso es lo que ofrece Egipto, una cultura. Cuando yo crezco le pregunto al Señor por qué yo me entregué a la vida de las calles, porque de ahí me saca el Señor. Y el Señor me empieza a hablar de las raíces de rechazo. Y yo empiezo a entender que desde que mi madre me tiene, ella me rechaza porque ella ve que mi padre no me acepta y mi padre también me rechaza. Entonces crecí con una raíz de rechazo muy fuerte, donde yo llegaba, yo no era aceptado, donde yo llegaba a las reuniones familiares, a mí nadie me aceptaba desde muy niño, era ese niño fastidioso que ustedes ven, esos niños que ustedes ven muy inquietos, que no se los aguantan y empiezan a luchar con esto. Yo era un niño de estos. Cuando yo crezco y entiendo esto, puedo ver que los niños que viven así y que no son aceptados en los lugares, no es que el niño sea inquieto, no es que el niño sea algo cansón, como lo llaman algunos, sino que él tiene una raíz de rechazo que hay que trabajar desde ya. Porque no es normal que un niño llegue a un lugar y nadie lo acepte. No es normal que un niño llegue a un lugar y nadie lo quiera. No, eso no es normal. Y muchas familias normalizan eso, que porque el niño, el hijo, la hija es inquieta o no es obediente. No, ya el niño está manifestando una raíz de rebeldía y una raíz de rechazo. La pregunta es, ¿en qué momento se puso esa semilla? Llegados a este punto y llegando a toda esta parte de la historia de mi testimonio, pues yo era ese niño cansón que lloraba, que ni siquiera en el colegio me aguantaban. Recuerdo mucho, mucho parte de mi infancia porque yo era ese niño que las profesoras ponían en un puesto, en una mesa y una silla aparte de todos porque decían que yo era la manzana que iba a dañar todas las demás. Yo era el ejemplo de lo que no se debía hacer. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido ese ejemplo? ¿Cuántos fuimos ese ejemplo en el colegio? Fui muy marcado aún en el colegio, fui muy marcado aún en la vida, en mi infancia. Entonces cuando logramos entender en esto, esta es una de las primeras partes que Dios nos deja ver en nuestra crianza, en nuestra forma de vivir. Y yo no digo esto para que se genere un espíritu de lástima sobre ningún niño, sino para que se abran los ojos, para que se abra el entendimiento y para que ustedes puedan entender todo esto. Basados en esto, ahora, luego de esto logramos ver que se abre una puerta a la muerte. Yo llego a mis 7 años y desde que yo estoy en mi proceso de crecimiento, no sé si ustedes conozcan niños o niñas que sufren muchos accidentes. Estos niños son marcados para un propósito profético muy grande. ¿Por qué razón?
porque la muerte solo persigue a los que están marcados por Dios. La muerte persigue a todo este tipo de niños. No voy a profundizar mucho en esto, pero voy a poner unos ejemplos de lo que pasó en mi vida para que ustedes logren entender cómo la muerte nos persigue desde el vientre. Por lo general, cuando yo estoy en el vientre de mi mamá, debido a que ella no caminaba, no hacía ejercicio, ella no hacía muchas cosas, yo me pego al vientre de mi madre y cuando voy a nacer, el doctor dice hay riesgo de muerte, elijan entre la vida de la mamá o del niño. El doctor obviamente dice preferiblemente la vida de la mamá porque el niño pues pueden tener otro. Mi padre me cuenta esta historia, esto le pasó a mi hermana también. Y en esto logramos entender mi hermana y yo que éramos muy perseguidos por la muerte desde niños. Ella logra ser redimida porque crece con una marca de amor en medio de la familia. Pero tristemente yo no crezco, yo crezco aislado. Yo puedo decir que yo era como en la historia de David, que comían sin mí en la mesa. Cuando pasa esto, yo tengo mi primer accidente a mi primer año. Mi madre me lleva a un parque de diversiones cerca al barrio donde vivimos. Este barrio es San Francisco, Ciudad Bolívar. Y yo caigo de un rodadero y me doy un golpe en la cabeza. Cuenta mi papá y cuenta mi mamá que tristemente yo duré un tiempo inconsciente. El golpe fue muy duro. Después de esto, pues Dios me sana, me restaura. Mi madre ve que es el primer milagro en mi vida, pero no queda solo ahí. Luego de esto yo tengo otro accidente grave en el que estuve a punto de perder la vista porque me pegué en parte de la frente y pasaba por ese lado. El doctor contaba que por ese lado pasaba el nervio óptico y él dice que el golpe fue tan fuerte que alcanza a golpear el nervio óptico. En eso yo, gracias a Dios, no pierdo mi vista, pero mis padres y la gente que estaba alrededor mío no notaba la persecución. Como pueden ver, el siguiente ataque fue directo a los ojos. Tercero a esto, yo sigo creciendo, pero sigo creciendo bajo muchos accidentes. Yo caigo de la terraza de mi casa a la otra casa, caigo de una altura de 3 pisos a un primer piso. Yo duré sin caminar un mes. Luego de esto también me caigo de la altura de un bus, porque yo era muy inquieto. A mí me gustaba jugar mucho y era como mi mundo, pero eso no lo notaba nadie, sino era yo distrayéndome y siendo feliz en mi vida, porque el rechazo era muy fuerte. No solo pasa eso, sino que cuando yo crezco y después de ser perseguido por muchos accidentes, pasa lo siguiente y es que ya la muerte me persigue a otro nivel. Más adelante les voy a profundizar en este tema, más adelante voy a entrar en materia con esta parte de la muerte, pero quiero que ustedes profundicen y se hagan la pregunta, ¿en qué momento se abrió la puerta a la muerte? ¿En qué momento o en qué parte del vientre ustedes fueron perseguidos? Una caída, una mujer que caiga embarazada, ya eso es un atentado de muerte al bebé. Una mujer que tenga riesgos de aborto, una mujer que ha tenido abortos, pues la muerte persigue a su bebé, pero la muerte también la persigue a usted. No solo a su hijo, sino que abrió la puerta de muerte. Y esto pasa mucho, mucho últimamente. Yo he tenido casos donde he escuchado, es que mi hijo casi muere, se salvó, es prematuro, pero eso no es normal. Y de verdad le damos la gloria a Dios de que salva a sus bebés, pero ¿y los bebés que no se salvaron? Los bebés que murieron. Entonces, ¿con qué quiero llegar a esto? A que desde siempre Dios nos está hablando, desde siempre Dios nos está mostrando, desde siempre Dios está dejando ver la iniquidad y lo que nos está persiguiendo. Estos temas son cosas que los padres no quieren entender en medio de la crianza de sus hijos. Sucede mucho que al hijo varón lo dejan a un lado porque creen que es el más fuerte y a la mujer la protegen más. Usted póngase a ver un hogar funcional y usted se va a dar de cuenta que la mamá protege mucho al hombre y el papá protege mucho a la hija. Pero el hijo también necesita de la protección del padre. La hija también necesita de la protección de la mamá. Son dos cosas que infunden mucho en la crianza de nosotros. Porque cuando yo crezco y veo todas estas raíces de maldición y todas estas cosas que me persiguieron, obviamente Dios restaura, Dios sana, pero el proceso es más difícil, es más complejo, porque todo en extremo es malo.
Y si me está escuchando un padre, una madre que no tienen un hogar funcional o otros que tienen un hogar disfuncional, hágase esta pregunta: ¿en qué parte de la crianza de sus hijos usted fue extremista? Porque todo extremo es malo. Y si usted es un padre que está criando a sus hijos solo como lo hizo mi papá, pregúntese a qué hijo está protegiendo más que al otro. Y empiece a mirar cómo son sus hijos. Y empiece a pensar ahí donde está usted sentado. Porque Dios en medio de esta grabación le está soltando a usted secretos para la crianza de sus hijos. Si tú no eres padre y si tú no eres madre, pues entonces empieza a cerrar las puertas. Empieza a cerrar las puertas de maldición. Empieza a pensar. Y el Espíritu Santo te está empezando a hablar y te está empezando a decir cuáles fueron esas cosas que te marcaron. Cuáles fueron esas cosas que faltaron en la crianza de tu vida. ¿Cuál fue esa pieza clave? Porque yo les digo algo: adultos sanos, generaciones sanas. Sana tu paternidad, sana tu maternidad. Yo lo logré. Dios sanó todas estas partes en mi vida. Yo puedo decir hoy, para la gloria de Dios, yo tengo una buena vida con mi papá, con mi mamá. Más adelante, en la segunda parte, voy a profundizar un poco más sobre esto y les voy a explicar un poco más. Esto es solo una primera parte de mi testimonio y de cómo la muerte me persiguió desde el vientre, el rechazo me persiguió toda la vida, cómo ciertas maldiciones me persiguieron. Y nada es culpa de mi papá, nada es culpa de mi madre, porque ellos no conocían de esto, ellos no sabían, ellos eran jóvenes y fueron jóvenes que quisieron vivir su vida y soltar el resto. Hoy por hoy yo logré vivir muchas cosas con mi mamá, restauré muchas cosas con mi mami. Antes de que Dios se la llevara, Él me dejó saber que era vivir con mi papá y mi mamá y tener un cumpleaños en familia. Pude saber que era celebrar con mis hermanas, porque tengo una segunda hermana, no es de mi padre, no es del mismo hogar, pero es mi hermana menor y la queremos como si fuera del mismo hogar. Pregúntate, ¿cuáles son las puertas de maldición que están abiertas y que te persiguieron desde el vientre de tu madre? Quiero que hagas una oración ahí donde tú estás. Quiero que cierres tus ojos y empieces a decir: Señor, muéstrame. Muéstrame cuáles fueron esas partes que trajeron maldición. Muéstrame quién abrió la puerta. Muéstrame esa raíz de rechazo que alimenta a todas las demás. Déjame ver. Yo declaro que el Espíritu Santo ahí donde tú estás te va a empezar a dejar ver todo lo que pasó en tu vida, aún desde el vientre. Vas a tener sueños, vas a tener visiones y empezarás a escribirlas y deberás renunciar a esto. Más adelante estaré soltando más secretos. Primeramente contaré el testimonio y estaré subiendo prédicas donde estaré hablando de la sanidad interior y de cómo Dios me entregó autoridad sobre toda esta etapa. Los bendigo, los cubro con la sangre de Cristo y les amo en el amor del Señor. Gracias por escucharme.